Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta gran feria internacional de capacitación. Quienes habla, Germán Camilo Roja, soy profesor y docente de INETAP Valparaíso y me desempeño en educación continua, en capacitación de cursos abiertos y capacitación en empresas. El día de hoy vamos a exponer sobre cafetería básica. Para llevar un orden sobre lo que vamos a hacer y a exponer, vamos a dejar las preguntas que ustedes pueden tener al final de esta charla, objeto de darle continuidad y poder exponer todo el material que tenemos para el día de hoy. ¿Comenzamos? Sí. Instalaciones de redes de agua potable. Nosotros podemos ver en las distintas pantallas que los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestras casas, en todos los hogares, es el agua. Por pérdida, reparación, mantención. Muchas veces ustedes, nuestras familias, hacen estos comentarios sobre la ejecución de los trabajos. Para la ejecución de redes sanitarias, esta dice el RIDA, el Reglamento de Instalaciones Interiores de Alcantarillado y redes, que tiene que ser ejecutada por un especialista, por un profesional del área. Y para esto nosotros nos apoyamos en el reglamento, donde está normado, donde nosotros podemos ver, consultar. No tenemos la obligación de conocerlo completamente, pero sí tenemos la obligación de saber dónde está compilada la información. Vamos a repasar las PPT. Según algunas especificaciones del artículo 102, dice que las instalaciones domiciliarias de agua potable deben cumplir lo siguiente. Las claves de la tubería de agua potable que se instalen en patios, jardines, zonas de espacios comunes y en general en el exterior de la vivienda deben quedar enterradas a un mínimo de 50 centímetros del nivel superior del terreno. Cuando nosotros trabajamos en esta área, lo primero que tenemos que saber cómo obtenemos el agua, de dónde viene, quién trabaja,
cuál es el trámite que se tiene que hacer, y de ahí llegar a nuestro medidor y hacer la red interior que a nosotros nos compete. Nosotros debemos respetar la normativa, respetar las distancias. La distancia mínima de 60 centímetros de los arranques, a pesar de que nosotros como maestros que trabajamos en el área domiciliaria, muchas veces no vamos a intervenir, pero sí nosotros vamos a ser el ente de consulta de todas las dueñas de casa, dueños de casa o las personas que nos contratan. Entonces, nosotros tenemos que saber que lo que es el arranque, tenemos que saber el medidor, dónde tiene que ir, a qué distancia, y muchas cosas que son importantes para que nuestros artefactos funcionen de la mejor manera. Dice que a 60 centímetros de arranque sin nicho de guarda medidor respecto de otros servicios. La gente que está autorizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios son los que efectúan este trabajo, y ustedes que también, si están dentro de la nómina de la CIS, por los trabajos que ejecutan, sí, los que hacemos este trabajo de tipo domiciliario nos estamos autorizados para intervenir una matriz. Nosotros, los maestros, las maestras que están aquí, la gente que está prestando estos servicios, trabajamos del segundo varán del medidor hacia adentro, la instalación interior, la instalación domiciliaria. En una construcción hay que procurar que la tubería de agua potable quede como mínimo 30 centímetros sobre la tubería de alcantarillado. Y todos los que trabajamos en esto nos damos cuenta que no es así. Hay muchas. Bueno, nosotros tenemos nuestra matriz, el primer tramo, que es el arranque domiciliario, que consiste en una unión de la matriz hasta la llave de paso ubicada en el medidor. El medidor debería llevar a lo menos una llave de corte. A lo menos una llave de corte para poder hacer las instalaciones, para poder cortar, hacer reparaciones, hacer modificaciones y muchas instalaciones. El segundo tramo es el transporte desde el medidor al otro, a la obra o a la cañería general de distribución. Y dentro de un momento vamos a ver cuáles son las de distribución y cuáles son los ramales de alimentación. Y la red interior depende del diseño de arquitectura. No todas las casas, no todas las edificaciones son igual, y se tiene que seguir una pauta para la buena ejecución de estos trabajos. Tenemos como componente la matriz pública, donde nos llega de las distintas empresas, de Quinta Región, de FAC y así sucesivamente. Después viene el arranque domiciliario, el medidor de agua potable, la cañería general de alimentación, los ramales que van a los distintos artefactos y los artefactos sanitarios. En la matriz pública, los diámetros mínimos son de 75, de 150, y las presiones que todas las personas nos preguntamos cuánta presión de agua me tiene que llegar a mí en el medidor, cuánta tengo que tener, cuál es lo mínimo. La presión mínima son 15 metros en columna de agua. Un metro en columna de agua es un bar. Un bar son 14,5 psi, por libra por pulgada cuadrada. Y la presión máxima son 30 o 40 metros de columna de agua en la matriz. Y eso va a depender obviamente del diámetro y la cantidad de casas, la cantidad de edificios, la cantidad de personas que estén en un sector. El diámetro depende del consumo del edificio en base al gasto máximo probable. Los proyectistas siempre en las obras trabajan en esto, pero tenemos un gran déficit, un gran problema en desconocimiento en lo que son la autoconstrucción. Los grandes problemas que tenemos en nuestras casas es la autoconstrucción. La casa tipo que llamamos nosotros, que es la casa o la habitación que la hace una constructora, está casi en un 100% dentro de la normalidad, porque si no, no la pueden vender. Pero
gran problema lo tenemos nosotros en la autoconstrucción. Y el consumo del destino del edificio. Generalmente, cuando nosotros empezamos la construcción, la pregunta es: ¿dónde va el medidor? ¿Qué medida o qué diámetro tiene que tener la tubería? Eso y mucho más a continuación. Dice: el diámetro depende del consumo del edificio y del gasto máximo probable. Se hace un cálculo de un gasto máximo probable para poder determinar el diámetro de la tubería, el diámetro del medidor con la cantidad de agua. Muchas casas que tuvo el abuelo, se quedaron los familiares, y en esa casa, cuando vivía el abuelo tenía estas lavadoras que habían antes, que eran de madera, una batea, sí, o artesa, sí. Y también, cuando hicieron ese cálculo, no consideraron obviamente la lavadora de 13, 15 litros, esa grande. Cuando entraron a la cocina, en la cocina había una llave de agua fría, como lavaplatos. En un baño, muchas veces habían baños al final de los sitios, donde había un tipo pozo séptico, y había una ducha con agua helada y una llave como lavamano. Tomando ese cálculo, es de media la tubería, 3 centímetros. Pero en esa casa se quedó Luchito, se quedó Panchito, se quedó Teresita en el mismo sitio. Y hoy tienen un gran problema. No prenden los cálicos, se está bañando Luchito y no se pueden bañar muchas de las cosas. Ese es el gran problema que se nos produce a nosotros con nuestras tuberías, con nuestros medidores. ¿Qué pasa? ¿Las empresas están fallando? No, hay demasiadas personas dentro de un mismo sitio tomando de un diámetro muy pequeño. Y para determinar los diámetros nosotros trabajamos en base, la de la fórmula, en un gasto máximo probable. ¿Dónde se ubica el medidor? El medidor se ubica a lo menos o a 1 metro de la puerta de acceso en la línea oficial que yo tengo en mi terreno, con un nicho cuyas dimensiones van a depender del diámetro del medidor. No es antojadizo que lo ponemos en cualquier parte, no es así. Y se debe ubicar en un sector protegido. Si yo voy a empezar mi instalación, tengo el medidor, voy a factibilidad, pido que me conecten a la matriz y me dejan mi medidor con el segundo varal listo para hacer mi red interior. Y ahí voy a determinar qué tuberías voy a trabajar. Bueno, aquí en la PPT sale cobre. Tenemos cobre y mucho más en el mercado. ¿Ya? Se deben ubicar en un sector protegido a una profundidad de acuerdo a lo indicado por el RIDA. El reglamento determina qué profundidades deben tener y de la manera que nosotros vamos a trabajar de acuerdo a las redes que vamos a tener. Se debe proteger de cambio de temperatura y trabajos en los jardines. Ahí es donde tiene que llevar la mayor profundidad. Porque cuando van a poner una plantita y van con un chuzo, podrían pegarle en 3 metros cuadrados, pero le pegan justo a la tubería. Y eso sucede. Entonces hay que protegerla. Las tuberías pueden ir soterradas, pueden ir en la parte superior, pueden ir por la pared. Pero en detalles nosotros no vamos a remitir al reglamento. Como dijimos, el diámetro se calcula de acuerdo al gasto máximo probable y la presión mínima es la llave o grifo más favorable. El diámetro mínimo, 13 milímetros. Si nosotros hacemos el cálculo de media, son 12,7, se aproxima a 13 milímetros. Un solo artefacto. Y un diámetro máximo de 20 milímetros cuando alimenta 2 o más artefactos. Pero si nosotros nos vamos a la tabla, vamos a determinar y ver qué diámetro nos corresponde. ¿Qué sucede?
cuando nosotros estamos trabajando. Como todas las casas que vimos tenían media, nosotros le ponemos media. Pero una casa, por muy básica que sea, entramos, tiene lavaplato, tiene calefón, y no un calefón de 5 litros, porque ese es otro de los detalles que tenemos. Cuando el calefón de 5 no prende, ponemos uno de 3. Con la idea que parece que nos inventara agua. No es así. Entonces, y otro detalle técnico importante, el reglamento dice que los tramos tienen que ser lo más acotados posible. Si ustedes se fijan en una casa tipo, una casa de constructora, cocina y baño están muy cerca. Sí. Los metros lineales que tienen son poquísimos. Y el calefón que instala es de 5 o de 7. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una autoconstrucción? El baño al último allá y la cocina por otro lado. Entonces tenemos los diámetros que no corresponden, pérdida de carga, artefactos, el artefacto cálico de muchos litros, no nos va a dar y vamos a tener los problemas. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos el reglamento, veamos, nos informemos, y por esto mucha gente llega a nuestros cursos no para aprender a trabajar, porque a mí no me cabe ninguna duda que las maestras y los maestros que están aquí sí saben trabajar. ¿A qué van a los cursos entonces? Van a recibir herramientas para mejorar su trabajo de acuerdo a normativa. Porque si yo tengo una casa, me he ido bien, tengo un buen trabajo, han pasado los años, la empiezo a ampliar. No pueden estar los niños con las niñas, entonces vamos, hacemos 2 dormitorios en un segundo piso. El trabajo es excelente. Pero ¿qué mide el medidor? Tenemos un baño en un segundo piso que no lo puede ocupar casi nadie, porque no hay agua. Y en esos detalles tenemos que fijar. Si vamos a ampliar, vamos a tener que ver con factibilidad la posibilidad de que todo lo que tenía yo en media pase a 3/4. O sea, la red general de alimentación sea de una medida y los ramales de alimentación a los artefactos en una medida menor. Se mantiene el caudal, pero ganamos presión. Ya, para el diseño de una red de agua potable es necesario desarrollar un proyecto el cual considera certificado de factibilidad. ¿Qué factibilidad hay en eso? El gasto máximo instalado, el gasto máximo probable para determinar cuáles son los diámetros de la tubería que yo voy a usar en las distintas edificaciones que estoy trabajando. Un cálculo de diámetro que va de la mano con el diámetro de la tubería, la selección del material de cañería, y ahí es importante. Ese dato es importante, la selección de material de cañería, que podemos trabajar con cobre, PVC, CPVC, Balco, HDP, entre otros. Tenemos que hacer una pérdida de carga y también la presión de los artefactos. La pérdida de carga generalmente no la trabajamos nosotros, la trabajan los proyectos. Pero si vamos a trabajar en esto, tenemos que saber el desarrollo que lleva un proyecto para nosotros poder replicarlo de una manera similar o de la misma forma para no tener nuestros problemas en nuestra construcción. Tenemos un cuadro de pérdida de carga, el trazado, una longitud real y una longitud equivalente, o sea, generalmente medimos en tramos en línea recta, pero tienen después otras derivaciones que tenemos que considerar. Un diámetro interior, pérdida de carga equivalente y una pérdida de carga acumulada. Las pérdidas de carga, cuando son bajo el medidor, son positivas, y sobre la línea del medidor son negativas. Entonces,
si nosotros tenemos una tubería de 13 milímetros, tenemos demasiados artefactos, hacemos una ampliación y tenemos que subir el agua a un segundo piso, la pérdida de carga por fin instalado es bastante. Y es por eso, esa es una de las razones por qué los baños en un segundo piso, si no se toman las previsiones o las precauciones necesarias, vamos a tener problemas. O sea, un baño de adorno. En la red de agua potable, para la construcción de un baño, de una cocina o para agregar una nueva llave de jardín, vamos a necesitar de saber cómo conectarla a la red. Nosotros ya dijimos, matriz, hacemos el arranque, medidor y de ahí hacia adentro seleccionamos lo que es más conveniente para nosotros que esté en el mercado, en precio. Nosotros estamos trabajando con cobre, principalmente las casas de mi familia, de mi abuelo, principalmente con cobre, tiene casi 70 años y reparaciones esporádicas. Y también otros como el PVC, que también es más económico, y dentro de esta charla también vamos a ver otros. Dice que dependerá si está asociado a la construcción de una faena mayor, como un baño de cocina, o solo agregar una nueva salida de agua a la complejidad de este trabajo. Dentro de los materiales autorizados o los materiales que están en el mercado, tenemos nosotros el acero galvanizado. El galvanizado no se está usando actualmente está siendo reemplazado por otros que son más económicos. Tenemos el cobre, que es el tipo L. Es cierto que tenemos M, que es de gasfinería, L para agua y gas. Tenemos el tipo K, que es para sistemas industriales, donde trabajamos con vapores, combustible, etc. Y eso va a depender de los lugares en que nosotros vamos a hacer los trazados. Si es un lugar donde hay mucho tráfico, mucho tránsito, vamos a tener que utilizar tipo L principalmente. Y tenemos CPVC, HDP, el P, que es el polipropileno de baja densidad, y tenemos el de alta densidad, que es el HDP, o que era conocido como la PLANS antiguamente. ¿Sí? Y también nosotros tenemos el PEX, que son sistemas de polipropileno que se trabaja con una máquina para presión y trabaja en sus terminales con bronce. Y tenemos el famoso PPR, el polipropileno polímero random, que entró al mercado hace unos años con bastante éxito. Conversando coloquialmente con los maestros, tienen bastante cuestionamientos, pero masivamente se está ocupando. Tiene una vida útil bastante prolongada, pero si no tienen la máquina para hacer las reparaciones, ahí se ve limitado. Y también tenemos el PVC, el cloruro de polivinilo, que es masivamente usado. Y dentro de esto tenemos aquí nosotros la tubería CPVC, que ahí está con una empresa. El CPVC es el mismo PVC azul que nosotros conocemos, solamente que en su estado molecular se le pone un catalizador en base a cloro, se le hace un endurecimiento, y al contrario del PVC, del hidráulico, que es solamente para agua fría, el CPVC nos sirve para agua fría y para agua caliente. Y el adhesivo que tiene para trabajar también es un adhesivo para CPVC. No nos sirve el típico adhesivo para PVC que tenemos. Hay varias marcas en el mercado.
Y nosotros siempre que trabajamos con una, le damos un nombre especial a una, pero en realidad son adhesivos para PVC. Un detalle ahí a nuestros maestras y nuestros maestros: si nosotros trabajamos con CPVC, no podemos pegar con adhesivo para PVC. Si al contrario, estamos trabajando con PVC hidráulico, podemos utilizar CPVC. No se demore mucho porque el tiempo de pegado es bastante rápido. ¿Ya? Dice, para construir un ramal de agua potable se puede usar cañerías de cobre que sirven para agua fría y agua caliente. Estas tuberías plásticas rígidas, en el caso de ser de PVC, solo sirven para agua fría. Solo sirven para agua fría. Yo vi unas fotos que salieron hace un tiempo que, en forma así coloquial, puedo decir que era como una vianesa, pero con 4 minutos de hervor, hinchada completa porque la habían puesto en la salida de un cambio. Estas, el PVC, el azul, el hidráulico, solamente para agua fría, pero las de CPVC son fabricadas para recibir agua fría y agua caliente. El CPVC no muy conocido, no está muy masificado, se usó hace bastante tiempo, pero en los sectores de San Felipe, Los Andes, hay bastantes construcciones que tienen CPVC. Siguiendo con las redes de agua, dice que se mostrará cómo hacer un ramal de agua potable con cañerías de cobre. Existen los modelos de cañerías L, que sirven para agua y gas, y la M, que solo sirve para agua. Y nosotros, cuando diseñamos y vamos a hacer una construcción, tenemos que ver bien qué material vamos a usar. Si usamos cobre y tenemos mucha sinuosidad del terreno, no tenemos que usar líneas rectas. Usemos el recocido, que sí me va a evitar que tenga pérdidas de carga, y no voy a usar tanto fitting. Recuerde que el exceso de uso de fitting, tengo demasiada pérdida de carga en una línea. En el agua fría, para cerrar una llave de vaso general de una vivienda, esta es la que se encuentra en el medidor. El medidor muchas veces llevan 2 llaves, una que viene de la matriz y la otra que sale. Algunos tienen solamente una. Y en ese sector es donde no se debe poner una llave de jardín. Siempre es mejor trabajar en seco, por eso hay que vaciar las cañerías existentes y se pueden abrir llaves. Nosotros tenemos que planificar siempre una instalación. Cuando uno trabaja y hay un plano, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos lo que nos corresponde a nosotros, y eso hacemos un plano de planta, un croquis, un plano a mano alzada, que es un plano de planta, que es la ubicación de los artefactos dentro de una edificación. Nosotros nos elevamos en el aire, no tenemos que ver con dormitorio ni con nada, solamente sacamos el espacio que nos corresponde a nosotros para la instalación. Nos elevamos en el aire y ponemos los artefactos. Eso nos va a servir de base para después nosotros hacer una ubicación, y en base a esa ubicación hacer un presupuesto. Ya teniendo el plano de planta, nosotros vamos a construir un plano isométrico, la isometría de la representación geométrica de la red, para poder saber cuánto material, cuántos metros lineales tenemos, qué artefactos vamos a usar, que es muy importante en el área en que nosotros trabajamos. No puede usted dar un paso y pedir cosas, dar otro paso y ver qué va a pedir después. Porque si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo en mi casa y me pide materiales, y al tercer día me dice me faltaron 5 codos, puede que se la haya olvidado. No encuentro toda la razón. Pero al tercer día me está pidiendo 2 metros de tubería y me está pidiendo terminales, ya no voy a pensar. ¿Que se equivocó?
Lo voy a ir a ver de colero a la feria. Bien. Entonces, no podemos ponernos en duda en cuanto a eso. Tenemos que aprender a ubicar. En base a la ubicación, nosotros hacemos un presupuesto. Conectar con ramal. Bueno, esta parte yo pienso, sé que ustedes la tienen, pero obviamente la PPT dice cerca de donde se quiera hacer llegar el agua potable, ubicar una cañería de cobre 3/4, puede estar en el jardín, detrás de un muro o bajo el suelo. Cortar la cañería justo donde se quiera hacer la conexión para el nuevo ramal. Muchas veces en esta parte que parece simple, muchas veces no es tan simple. Si a nuestra maestra le dicen cuánto usted me cobra por poner una T, el consejo es vaya a ver dónde va a poner la T. Porque el cobro puede ser, no vamos a dar un precio X, pero si está colgada en una pared, en un muro, y es un tramo recto, ¿cómo lo corta? ¿Cómo pone una T? ¿Cómo hace la derivación? Los presupuestos nos hacen importantes. No comete ese error. Siempre vea lo que necesita. Si le dicen necesito extender 6 metros de tubería, usted dice ya, el metro lineal lo cobra tanto. Pero preguntó si era por bajo losa, donde tiene que llevar una galleta, tipo diamantado, y después no puede dejar abierto. ¿Cómo reclaman todas las dueñas de casa o dueños de casa en un trabajo? Para una ducha. Cambian para una monomando. Y como ellos van a cambiar solamente la monomando, dejan todo abierto. Los trabajos empiezan, los trabajos se terminan. Por eso, parece simple muchas veces efectuar un trabajo, pero se empieza a complicar. En el corte de la cañería de 3/4, que estamos ya en 3/4, soltar la red a salida de media, ya que esa es la medida de un nuevo ramal. Usando cañería de media y los fittings necesarios, soltar el primer tramo desde la cañería madre hasta la ubicación de la llave de paso. Y aquí una parte bien importante. Muchas veces nosotros cometemos un pequeñísimo error, los que trabajamos en esta área, que no vaciamos completamente las tuberías. Y la unión soldable resulta deficiente. ¿Y por qué resulta deficiente? Porque nosotros, al no vaciar completamente una tubería, al aplicar calor para hacer una unión soldable, el aire interiormente se pone más liviano y hace un efecto de succión. Y todo el remanente de agua llega al punto de soldadura donde hay temperatura. Esa agua se evapora y el vapor tiene mucho más presión que la acción del fundente para que ingrese la soldadura. Nosotros cuando vamos a hacer una preparación siempre nos fijamos dónde está la filtración, dónde está la rotura. Generalmente no hay roturas, a no ser de que alguien esté en una sala de baño, va a poner un espejo, alguna cosa, o un mueble y pasa a llevar y rompe una tubería. Los demás son solamente malas uniones soldables, por no tomar las medidas y las precauciones necesarias, por no usar los elementos que corresponden en las uniones soldables. Llave de paso, la llave de paso tiene que estar antes que cualquier artefacto para que ahí se pueda controlar el cierre o apertura del abastecimiento. El RIDA establece que en una sala de baño tiene que haber una llave de corte general y los artefactos tienen que tener
llaves independientes. Porque si yo voy a hacer una reparación en una sala de baño, no puedo dejar a mi cliente sin suministro de agua para todo el resto de la casa. Tenemos que seleccionar. Si voy a cambiar una monomando, una combinación, una monoblock, lo que sea, tengo que cortar solamente hacia el artefacto. Ese es el motivo que tienen que llevar llaves independientes de los artefactos. Si voy a trabajar con un WC, un cambio, una reparación, una manutención, lo que sea, tengo que tener una llave de corto, una llave angular. Así está establecido, pero muchas veces llegamos a lugares de trabajo donde hay que cortar en el medio y con el consiguiente problema que hay. Nosotros que trabajamos en el medio sabemos. Usted va a ir a una casa y se va a trabajar en un WC y hay niños, usted le saca los pelos al WC y a todos los niños le dan ganas de ir al baño. A todos. Sí, como automático. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo rápido, en forma eficiente y que perdure en el tiempo. Trabajamos en sectores constructivos, cocinas y baños principalmente. Ya, en la posición en que se quiere tener la llave a soldar, bueno, se solta un terminal en la llave de paso de media, se atornilla la bola azul para girar bien la llave. Poner una llave no tiene mucha ciencia. Tanto así que la soldan con los vástagos puestos. Entonces las gomas de ajuste quedan todas quemadas. Sí. Así de simple. Y ahí tienen un problema mayor. Entonces tenemos que tener las precauciones del caso. Tenemos que preparar el trabajo, lo que vamos a ocupar y la manera en que vamos a ejecutar el trabajo. No podemos demorarnos un día completo efectuando una instalación o una reparación cuando la gente necesita el agua para cocinar, para bañarse, para muchas cosas. ¿Cómo soldar con soplete? También el soldar no requiere de una gran expertise, pero sí hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, hay que limpiar la superficie a unir con una liga. Bueno, no se llama liga, es tela de merí. ¿Y qué es lo que es una tela de merí? Es un género que tiene pegado óxido de aluminio que, de acuerdo al grosor que tiene, recibe el nombre de grana o corindón. Y el número que usamos nosotros es el 120. Empiezan de la grana 40, de 20 en 20. 40, 60, 80, 100, 120. ¿Y por qué usamos 120? Porque es una grana media que no raya ni desbaja, sino que limpia. Así que de preferencia, tratar de usar la grana o el corindón 120 para hacer una limpieza. Dentro de los procedimientos, primero una buena limpieza tanto de fitting como de tubería, aunque venga recién del mercado, con mayor razón, porque muchos de estos elementos traen un aceite deservante que impide que se pueda ejecutar de buena manera una unión soldada. Después se calientan los tubos de ensamblar, se aporta la llama y se echa pasta. Bueno, la pasta en el área de la construcción se conoce bastante como pasta, pero ese nombre como que confunde un poco, así que se le tiene que dar el nombre que corresponde. Nosotros vamos a usar este componente. ¿Qué trabajo tiene? Hablemoslo como pasta. El trabajo, ¿qué hace la pasta? ¿Por qué se tiene que echar? ¿De qué me sirve?
Bueno, el fundente, o la pasta llamada más coloquialmente, tiene cloruro de amonio, cloruro de zinc, calidad de petróleo, y tiene dos trabajos bien fundamentales dentro de la unión soldable. Uno, me saca los residuos de oxidación que se produce por la fusión de los metales, y la otra es que hace que el material de aporte o la soldadura se distribuya en forma pareja y homogénea en el espacio entre fitting y tubería. Por eso se llama soldadura por capilaridad. Capilaridad es la capacidad que tiene de rellenar pequeños espacios entre, en este caso que estamos exponiendo, en una tubería con un filo. Ya, después que se calienta, se pone a una temperatura entre los 183, 215, 216 grados aproximadamente. Cuando ya el fundente empieza a crepitar y entra en el estado de ebullición, nosotros le ponemos el material de aporte soldador y efectuamos la unión soldable. No tiene que haber mucho exceso de soldado, de temperatura, para que la soldadura no se vaya a licuar y empieza a caer, va al interior de la tubería y al final, por presión de agua, la que quedan sueltas, van a tapar muchos de los filtros. Bueno, cuando el estaño, al aplicar el estaño plomo, que trabajamos normalmente con estaño plomo al 50%, también tenemos del 60-40, pero se usa en bajadas de agua, en todo lo que es el trabajo de hojalatería. Y el 95-5, que es bien ocupado también por nosotros, lo sabemos, pero cuando tenemos soldaduras que van a quedar bajo losa, entre tabillerías, en la salida de un calefón. En la salida de un calefón es importante, no le pongamos soldadura 50-50, porque muchas de las personas no saben calibrar un calefón. Entonces le dan el máximo de llama y después le meten agua fría cuando están en la ducha. Pero si la temperatura empieza a exceder los 60 grados, esa soldadura en estaño se va a empezar a soltar. Si lo posible, y cuando tengamos trabajos bajo losa, recuerde siempre la precaución, que no haya uniones soldables lo posible, que sea recto y no tenga ninguna unión. Y las partes que no están a la vista, obviamente trabajar y asegurar la soldadura con 95-5, con 95-5, con 95-5, con 95-5. Las medidas de los terminales, las medidas de las llaves de paso, no nos dan RIDA. Están en los manuales técnicos. ¿Quién lee un manual técnico? El último televisor que se compró, ¿leyeron el manual? El reloj, 10. Porque no es muy cómodo para la persona que usted hizo el trabajo tener que agacharse para cerrar la llave. Y así sucesivamente. El WC también. Todos tenemos que estaban arriba. Entonces cuando ponían el plato, presionaban lo flexible y no salía agua. En el trabajo o no está dentro de lo que espera su cliente, no lo van a llevar más. Lo van a llevar más. Lo van a llevar más. En el manual he tratado de encontrar una explicación para eso. Dar 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 una explicación para eso. Izquierdo. 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 Continuo. Desenroscar flexible con la llave ajustable, desenroscar el flexible izquierdo
y por donde sale el agua caliente, vaciar la salida de agua y secar con un paño, calentar la soldadura antigua para soldar el codo y terminar la HI que se une al flexible. Normalmente nosotros vamos a casas que ya son muy antiguas, que están bajo la normativa antigua, que tienen tuberías de media y la conexión de los ramales de alimentación son de 3/8. Y cuando llegan al lavamano o al lavaplato, tienen una goma cónica y una tuerca de ajuste. Ese sistema ya no se usa y ¿qué hacemos nosotros? Lo que tenemos expuesto en la PPT. Cortamos, ponemos el terminal y instalamos un flexible. Y el flexible es lo posible que no quede con 50 vueltas, porque ahí tiene pérdida de carga. Normalmente los califos los vemos. Las empresas actualmente, la mayoría, nuestros colegas que están aquí, los que están arriba, nos están recordando siempre que ellos ponen los flexibles para los califos. ¿Por qué? Tanto así que una empresa los manda metálicos para que no se puedan doblar, para que queden lo más recto posible. En el trabajo que usted tiene, si el terminal está muy arriba, bájelo, cobre lo necesario, pero bájelo. No guarde en su bolso el flexible original de California y le ponga uno de agua, uno de lavamano, de lavaplato, y más encima como con 3 o 4 vueltas. Ahí uno se da cuenta de un poco de desconocimiento. Nosotros, obviamente, cada uno de nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener para nuestro sustento, pero hay una gran diferencia en los trabajos. Un buen trabajo y un mal trabajo. Y no cuesta mucho. Usted tiene que tratar de hacer un buen trabajo, tener una buena vitrina. ¿Dígame? Doblado, sí, doblado. Ya, estamos todavía, ¿cómo soltar una conexión? En el reemplazo del codo antiguo, soltar una T de media. En caso de soldar el mismo terminal HI para enroscar el flexible hacia el cálico o hacia abajo, distribución de tal manera en que todos los artefactos tengan, primero, la medida que corresponde, segundo, las llaves necesarias. Si estamos en la ducha, monomando. Si estamos en el lavamano, pueden ser llaves independientes, puede ser una monomando, una monobloc. Y si trabajamos en el WC, obviamente la llave angular o la llave de corte que tiene que existir en ese lugar. Llave de paso. La llave de paso tiene que estar antes que cualquier artefacto y al lado de la llave de paso de agua fría para que ahí se pueda controlar el cierre de apertura del abastecimiento. Ya dijimos, una sala de baños tiene que tener una llave de corte general para poder hacer reparación en el baño. Y en forma independiente, cada artefacto tiene que tener la llave de corte en agua fría y en agua caliente. En la posición que se quiere tener la llave, se solda un terminal de llave de paso de media y se atornilla la bola roja para girar la llave. O sea, la instalación primero de una llave de agua fría y después de agua caliente. Recuerde de sacar el vástago al hacer la unión soldable. No acelere una unión soldable. No acelere una unión soldable. No le tire agua. No le ponga paños fríos. Las empresas que venden el material de aporte, que venden la soldadura, muchas veces a nosotros, la gente que trabajamos en el medio, no hacen capacitaciones. Y una de las primeras cosas que hacen es hacer una unión soldable y
enfriarla. La sacan fotos y la proyectan y ahí se ven miles de fisuras, pero miles. El estaño plomo es considerado soldadura blanda, no es muy blanda, es para diferenciarla de la soldadura fuerte o de porcentaje en plata, pero no se puede enfriar. No así la soldadura con porcentaje de plata o cobre fósforo, que se puede enfriar, no le sucede nada, pero no es recomendable tanto. No acelere el enfriamiento. El enfriamiento de un unión soldable en estaño plomo tiene que ser en su condición normal. El remate de agua caliente debe ir en paralelo al de agua fría y optimizando el 1HE donde se enroscarán los respectivos flexibles. En el caso de una tina que se están cambiando estas llaves independientes que había por las monomando, y también hay un pequeño detalle que nosotros nos encontramos siempre. La distancia en el terminal de agua fría y agua caliente para una monomando. Si no me han apurado, le voy a poner 17 o 18. Si es descuidado, le voy a poner 12 o 13. 15 centímetros. Y ahí se trabajan con los excéntricos que le van a dar un par de centímetros para poder trabajar de buena forma. Porque si están más abiertos o más cerrados al aprietar, quizás han dado cuenta que cuando usted llega a una casa y no sabe si usted tiene los ojitos chuecos o la monomando no está nivelada. Y es porque justamente no se toman las medidas necesarias para efectuar ese trabajo. Tenemos que medir, tenemos que ver. Se toma, se saca el artefacto, se instala sin poner nada todavía, se toman las medidas y después se trabaja con los sellos de ajuste, se trabaja con el teflón, no tratando de ajustar el artefacto ya cuando tiene las cosas hechas o las cosas buenas. Generalmente no da buenos resultados. Instalación en tuberías de PPR. PPR es polipropileno, polímero random. Los polipropileno es todo el plástico que nosotros conocemos. Alta resistencia a la temperatura y presión, ausencia de corrosión, uniones seguras, alta resistencia mecánica, mínima pérdida de carga, material no tóxico para el agua, vida útil prolongada. Un pequeño detalle que tenemos que tener en la mira. Si no tenemos luz, chao PPR. Y muchas tuberías que tenemos también. Si vamos a trabajar con PEX y no tenemos la máquina, si trabajamos con PVC, solamente vamos a depender del adhesivo que nosotros vamos a tener. Característica, materia prima, polipropileno o polímero random, PPR, que viene en diámetro de 20, 25, 32, 40, 50 hasta 110. En todas las reparaciones que hacemos, nosotros nos encontramos con los siguientes detalles: tuberías reventadas o filtraciones en las uniones. ¿Y por qué se produce? Hay varias maneras de matar un producto, pero la manera más rápida es haciendo un mal uso de ese producto. En todas las reparaciones que yo tengo que hacer en terreno, en PPR, está una exposición excesiva en la fusión del material. Cuando usted compra
la máquina pide una tabla y dice que para 20 milímetros son 4 segundos. ¿Para qué le pone 7 u 8? Cuando uno los toma, hace la reparación y se cortan, ahí usted ve cómo están así, como muestra mi mano, así. ¿Por qué? Lo exponen demasiado a temperatura y después lo meten a presión. Instalación, la más ejecución en el trabajo. Y no solamente en este tipo. Es fundamental antes de comenzar, dice cada función, verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la. Cuando uno trabaja en esto, tiene que ver el manual técnico, que dice que tenemos que limpiar con alcohol y cuando vamos a hacer la fusión tenemos que tomar la medida de ingreso para la acción, porque si no se produce el problema que estamos exponiendo en este momento. Para cortar los tubos utilice siempre una herramienta adecuada y de esta forma evitar rebadas. No solamente en esto, cada máquina trae un cortador de PVC. Cuando nosotros trabajamos con PVC hidráulico, tenemos que tratar de cortarlo con la tijera para cortar PVC. Cuando trabajemos en cobre, tratar en lo posible de no utilizar una sierra. La sierra nunca deja un corte recto y además deja demasiadas rebadas. Tenemos que utilizar el cortatubo. El cortatubo, un corte parejo, un corte recto. Y en este caso, si nosotros también cortar y tomar las medidas para tener la exposición que está detallada en el manual técnico. La limpieza del tubo antes de introducción en la boquilla garantiza la duración de las mismas. Bueno, tenemos que cuidar nuestras herramientas, realizar una marca de profundidad de inserción en la tubería conforme a la medida indicada por el proveedor. Y justamente, de acuerdo a la medida que nosotros vamos a trabajar, es la profundidad. Es lo mismo que sucede con el cobre. El cobre, el fitting, viene con la medida donde se introduce que es igual al diámetro que tiene. Si el diámetro tiene 13 milímetros, ingresa 13 milímetros. Si tiene 19, ingresa 19 milímetros. En esta parte también, porque si no tenemos una medida, no tenemos cómo controlar la cantidad que entra, porque se puede estar en la fusión se empieza a derretir y después cuando hagamos el acople vamos a tener ese gran detalle, que la presión va a ser excesiva y al final vamos a tener que, por un producto que pagamos, que va a durar mucho tiempo, vamos a tener que partir con reparaciones, con otras cosas. Verificar la temperatura del funcionamiento a través del testigo de la termofusora. También tenemos que verificar cuál es la temperatura adecuada, de acuerdo a la marca en la cual nosotros estamos trabajando, para poder hacer una muy buena fusión. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla, se debe introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora o termofusora. Normalmente se toma el fitting, se toma la tubería y se hace la exposición en tiempo y después se hace el ingreso de la tubería al fitting sin efectuar presiones, un cuarto de vuelta, no, tiene que ser directamente, y las tuberías vienen marcadas, traen una guía. El accesorio de hacer tope en la boquilla macho y la tubería no deberá sobrepasar la marca antes mencionada, justamente por la explicación que nosotros dimos. Cuando se haya cumplido el tiempo mínimo especificado para la fusión, se deberá retirar el tubo, y para la fusión se deberá retirar el tubo, y para la fusión se deberá retirar el tubo, y no respetar las distancias. Bueno, ya con todas las PVD expuestas, vamos a dar
unos minutos de preguntas, de dudas, de consultas. ¿Sí? Por aquí, dígame. Ya, la pregunta es la salida de agua caliente del cálico, si hay algún tipo de flexible. Bueno, los flexibles se expenden y se venden tanto para agua fría y agua caliente, pero empresas, las para agua fría, traen unos rayas azules, rayas azules, rayas azules y... Perdón. Ya, la pregunta es el PPR, ¿qué le pusieron? Sí, mire, hay bastantes cosas que nosotros los que trabajamos en el área sabemos que se pueden hacer. Pero el manual técnico del fabricante dice que tengo que usar la máquina y bajo eso él me da garantías. Que yo le haga hilos con una herramienta, con el interior, calentándolo, sí puede funcionar, pero no es garantizado. Si yo tengo cualquier polipropileno, cualquier plástico, yo le puedo hacer hilos. Sí, es cierto. Pero no es lo adecuado. Justamente, no es lo adecuado. Tal vez podría ser, si yo voy a una reparación, pero es fundamental. Y después, obviamente, tengo que hacer el trabajo. ¿Qué es lo que tiene una persona que tiene una fuga de agua? Solución. En el momento, si no tengo los materiales adecuados, trabajo con todo esto alternativo que podríamos hacer, pero solamente para hacer esa reparación de emergencia. Después tendríamos que hacerla con el material que corresponde, con la termofusora, con los elementos roscados o todo lo que se necesite. Ya, la última pregunta. ¿Sí? Factibilidad, y usted le dice, tengo una casa que tiene, o dos casas en un mismo terreno, necesito aumento de presión. Sí, se llama factibilidad. A la compañía de agua, sí. Sí, ya, viene otra charla. Nos vemos, chicos, nos vemos en la otra clase. Cuídense. Atentos al live. Nos vemos en la próxima exposición.